vigilancia y policía destinada a las escuelas para prevenir justamente la llamada extorsión. Estamos a las puertas de un asunto muy sustantivo, importante, que va creciendo. Recientemente esta semana estuve conversando con algunas personas del sector privado y una de las empresas fuertes del país nos comentaba que la extorsión está causándoles un efecto de al menos 14 millones de quetzales por año y que en los últimos 2 años esto ha venido creciendo constantemente, en particular en las áreas catalogadas donde se ubican, digamos, las pandillas. Entonces, si bien es cierto, Guatemala ha avanzado en política para bajar su tasa de homicidios, la sección de delitos contra el patrimonio sí ha tenido una preocupación enorme. Esto significa que el guatemalteco de a pie, el guatemalteco que va a trabajar, el que utiliza el transporte colectivo, el que camina por las calles de los centros de trabajo, está constantemente amenazado y por supuesto vive con constante miedo frente a este tipo de hechos. Pero lo que más está preocupando acá y lo que está creciendo muy fuerte es la extorsión, que no solo las pandillas la realizan. Hay muchos grupos extorsivos que utilizan el nombre de la pandilla o el nombre de la pandilla se disfrazan para crear una psicosis en los barrios populares y todo está sujeto a extorsión, desde una tienda pequeña, desde una venta de verduras en una colonia y no digamos ya negocios como una carnicería, una farmacia, particularmente el transporte público, que hay rutas que se ven afectadas hasta por 2 o 3 grupos de extorsionistas. Y Carlos, bueno, tú bien lo mencionas, o sea, sí vemos en recientes semanas esos esfuerzos para atacar ciertamente a grupos criminales, pero al parecer, como bien mencionas, o sea, la detención inclusive masiva de integrantes de pandillas no está frenando precisamente el problema de las extorsiones, porque vemos inclusive, y lo que sucede en Pavón hace unas semanas deja al descubierto una vez más del control igual que ejercen estos grupos criminales desde las prisiones. Entonces la pregunta es, ¿cómo se combate este mal que estamos enfrentando? Bueno, yo creo que lo que hace falta es un abordaje integral. Yo sí reconozco en el Ministerio de Gobernación y en el ministro que tiene una experiencia importante, fue fiscal de casos especiales durante más de 15 años, entonces el ministro Rivas sabe muy bien el trabajo de investigación criminal. Donde creo que hay una ausencia fuerte es en una política de Estado que tiene que ser liderada por el presidente Morales para integrar muchos factores en muchos sectores. Ejemplos muy claros. La extorsión particularmente proviene de teléfonos celulares. En este momento, cualquier persona puede adquirir su teléfono celular sin ningún problema. Entonces, si a alguien se le roba el teléfono celular, este teléfono puede ser utilizado para una extorsión. Las telefonías dejaron de tener esa responsabilidad de enviar la famosa, se llamaba TDR, que es, digamos, la lista de teléfonos robados hacia el Ministerio Público, y que también los vecinos dejaron de denunciar a las telefonías y al Ministerio Público vía telefónica o vía electrónica los teléfonos o los números telefónicos de los cuales son extorsionados. Entonces, esa es una parte. Falta la colaboración de las telefonías para poder bloquear estos teléfonos de donde proviene la extorsión. Luego, lo que hace falta también es el abordaje integral de la prevención de la extorsión desde la lógica de los patrullajes en las escuelas, en los barrios y en los sectores donde la extorsión es más fuerte. Y tercero, evidentemente sí hace falta una política insistente y consistente de requisas en las prisiones para eliminar los teléfonos desde las cárceles. Es muy fácil pensar que la mayoría de extorsión proviene de la cárcel, pero no es así. Alrededor del 20% de extorsión o las llamadas extorsivas sí provienen desde las cárceles, en particular del preventivo de la zona 18, y el resto, el 80% de llamadas extorsivas provienen particularmente de grupos que dicen ser pandilleros pero que en realidad no lo son. Entonces, creo que ese tipo de procesos, ese tipo de información tiene que ser digerida, tiene que ser discernida y sobre todo tiene que ser procesada por la Dirección de Inteligencia Civil y por la Unidad de Prevención de la Policía Nacional Civil.
Perfecto. Bueno, Carlos Menocal, exministro de Gobernación, muchísimas gracias por haber tomado nuestra llamada esta mañana y darnos la opinión respecto a lo que está ocurriendo en el país. Bien menciona él que hay que reconocer que se han visto esfuerzos para frenar entonces la tasa de homicidios en Guatemala, pero hace falta, dice, minimizar los efectos que las extorsiones están teniendo en cientos de guatemaltecos, en pequeños comerciantes y muchos más. Y claro que este tema también es un tema que, como hemos visto, abarca muchísimo más. No solo son los comerciantes, no solo son los pilotos, como hemos mencionado, ahora hasta los mismos niños, los jóvenes, temen ir a las escuelas por ser extorsionados, así como bien lo ha escuchado en recientes días. Y precisamente de eso se ha hablado esta semana, de las medidas que se están teniendo que tomar ante el temor de padres de familia de que sus hijos asistan a las escuelas, donde dicen podrían enfrentar peligro. Es así entonces que el Ministerio de Educación lanza algunas directrices. Una de ellas, por ejemplo, el dar clases a distancia. Pero ¿será esta la respuesta que necesita nuestra población y los estudiantes? Es lo que le preguntamos al ministro de Educación, Óscar Hugo López. Muy buenos días, ministro. Gracias por tomar nuestra llamada, hablando de un tema muy serio, de un tema que afecta a cientos de guatemaltecos. Y quiero saber usted cómo se siente al escuchar que los estudiantes guatemaltecos, muchos de ellos y sus padres, ahora temen ir a la escuela por este tema de las extorsiones. Bueno, en realidad para nosotros es de mucha preocupación la situación de la seguridad en las escuelas. Hemos estado recibiendo denuncias en los últimos días sobre temas relacionados con la seguridad, como la extorsión, los robos en las escuelas, secuestros de maestros, así como se ha estado sabiendo también de asesinatos que han habido en contra de maestros y maestras en algunas regiones del país. Eso es un tema que nos preocupa enormemente y a partir de ello hemos creado algunas soluciones, algunas estrategias que nos permitan de alguna forma ir generando algunas alertas tempranas, previniendo de manera especial que la situación siga en la forma en que va, coordinando también con el ministro de Gobernación para que desde ese ministerio se desarrollen acciones de seguridad permanente en las escuelas a través de los programas que ya se han creado como escuelas seguras, y que esto permita patrullajes alrededor de las instituciones educativas para garantizar mayor tranquilidad a los jóvenes, a los niños. Eso es precisamente, perdón, ministro, lo que le quería preguntar, porque sabemos sí de ciertas medidas que se han tomado, inclusive esto de estudiar a distancia, que ciertamente usted, me imagino, coincidirá con muchos guatemaltecos, el decir no es justo realmente que los niños estén pasando por esto. Y precisamente le iba a preguntar de las gestiones que se le han hecho al Ministerio de Gobernación para venir y resguardar, y también preguntarle de retomar el programa de escuelas seguras que bien mencionaba el exministro de Gobernación, Carlos Menocal. ¿Sí está dentro de los planes? Claro, hemos estado hablando con el señor ministro de Gobernación para que el programa de escuelas seguras continúe. Él nos ha dicho que sigue en algunos lugares, piensa implementarse en otros, y darle, de hecho, mayor intensidad a la actividad que ellos realizan en las escuelas, que sean patrullajes permanentes. A veces solo se hacía en la entrada y en la salida de los niños. Sin embargo, la idea es que haya más constancia en los patrullajes que realizan. Por otro lado, hemos estado también creando formas en donde los vecinos se puedan comunicar con nosotros para informar acerca de las situaciones de riesgo que puedan haber en las escuelas. De esa cuenta creamos un programa que se llama Cuéntale al Mineduc, y ahí un teléfono que es el 5003-1213 con un WhatsApp para que las personas informen sobre situaciones de riesgo. Igualmente se creó una aplicación en internet que se denomina Voz App, que es una aplicación que se puede obtener bajándola a un dispositivo que tenga sistema Android, y que a través de él podemos ir informando
informando acerca de todas las situaciones que puedan estar dando inseguridad a los niños y a los jóvenes, y de esa cuenta crear prevención, sobre todo una alerta. Esta es una alerta temprana. Igualmente, el Mineduc está muy preocupado por el tema y estaremos reuniéndonos permanentemente con el ministro de Gobernación para la creación de otras estrategias que permitan ir resolviendo el problema. Perfecto. El hecho de la educación a distancia no es la mejor salida, como ya lo hemos visto. Sin embargo, en Jocotales precisamente y en Tierra Nueva, en donde la situación se tornó crítica, hemos dado la opción de que los niños que quieran trasladarse a otros centros cercanos, centros educativos cercanos, pues se les ha facilitado, y pues aquellos que tengan mayor temor y no quieran arriesgarse, entonces estamos dándoles la opción de completar lo que haga falta de tiempo en forma de tareas. Gracias, ministro, por tomar nuestra llamada esta mañana, y precisamente hay que preguntarle al ministro de Gobernación, Francisco Rivas, de esas acciones concretas que se van a tomar para resguardar a los guatemaltecos, para empezar entonces a combatir este fenómeno de extorsiones que ya, como vemos, empieza a afectar hasta los más pequeños, a los más vulnerables de las familias guatemaltecos. Bien decía el ministro de Educación lo escuchábamos, la educación a distancia, las medidas que se han tomado no son las más adecuadas. Obviamente muchos guatemaltecos coincidirán con él en aceptar de que precisamente no es justo que los niños no puedan asistir a la escuela por el temor, por estar bajo entonces el poder de estos grupos criminales. ¿Qué acciones se están tomando al respecto? Es precisamente lo que nosotros esta mañana queremos averiguar precisamente con el ministro de Gobernación, Francisco Rivas. Vamos a ver entonces, en unos momentos lo tenemos en nuestras vías de comunicación para que brevemente nos hable de esas acciones concretas que se están tomando al respecto. Vamos a hablar entonces de este tema ya con el ministro Francisco Rivas. Ministro, muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Acciones concretas, hemos escuchado bien el temor de los guatemaltecos, hemos escuchado cómo estudiantes están viviendo bajo también este temor. ¿Qué acciones concretas se están tomando para resguardar a los guatemaltecos? Concretamente nosotros estamos enfocando y desarrollando las actividades relacionadas con prevención en favor de todas las entidades educativas del área de la zona 6, específicamente de Jocotales, a través de la Subdirección de Prevención de la Policía Nacional Civil, el Viceministerio de Prevención, y adicionalmente estamos desarrollando la investigación estratégica en contra de extorsionistas que están afectando el área. Y por supuesto los planes operativos de presencia policial en los lugares más críticos de conformidad con el análisis de la data criminal. Bien decía, hablábamos hace unos minutos con el exministro de Gobernación, Carlos Monocal, y él nos decía, bueno, miren, el ministro Francisco Rivas tiene mucha experiencia habiendo sido fiscal en esta investigación, en la inteligencia. ¿Cómo se planea entonces, o ven ustedes que sí, en un futuro cercano, ya se puede entonces retomar el control precisamente de Guatemala, de la violencia que acecha al país, especialmente en este tema de extorsiones? Porque dicen algunos, bueno, se ha combatido bien el homicidio, hay que reconocerlo, pero las extorsiones han quedado a un lado. Pues miren, las extorsiones para nosotros son una prioridad dentro de nuestro plan de trabajo. No vamos a descansar, día a día nos esforzamos con el fin de hacerle un combate real, objetivo a los extorsionistas, y esto va encaminado a recuperar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos y ciudadanas honestas que se trabajan y se esfuerzan día a día de manera honesta.